Bueno, pues estamos otra vez aquí en Bruselas para comentar el tema de las familias europeas del Parlamento Europeo, que es justo lo que hemos adelantado, ¿no?, en otros momentos de la conexión. Después de que se vota en cada uno de los países, se reparten en distintos grupos parlamentarios. Hemos dado mucha información sobre el contexto nacional, o tendremos, ¿no?, todo este tipo de información disponible sobre cómo se forman las instituciones a partir de estos grupos parlamentarios y la relación existente entre las familias europeas. Entonces aquí nos encontramos con 7 grupos, bueno, pues un poco predispuestos a renegociar algunas de sus membresías, y nos encontramos con el Partido Popular Europeo, el Partido de los Socialistas y Demócratas, el Partido Renovar Europa. Se incluyen en varios de ellos otras subcoaliciones, el grupo ECR, Conservadores y Reformistas Europeos, ya más escorado hacia la derecha radical, el grupo Identidad y Democracia, todavía más si cabe, ¿no?, hacia la derecha radical, porque se considera que el ser más euroescéptico o estar más marcadamente en contra de ciertas políticas migratorias y de defensa integradas es un poco más radical en Bruselas. También el Partido Verde y la Alianza Libre Europea, que incluye no solo esos partidos verdes, sino también partidos regionales y otros en general, porque también es una coalición amplia. Y luego el Partido de la Izquierda, donde también se ha incluido tradicionalmente los grupos de la izquierda nórdica, ¿no?, verde. Y bueno, pues son los no inscritos, por supuesto, que ahí tenemos ya un batiburrillo que es como un grupo mixto, donde ya sería bueno, un octavo grupo, del que podría perfectamente salir un octavo grupo formal. Claro, ese es otro tema, es decir, que podían salir nuevos grupos parlamentarios, habrá que ver. Hay que tener en cuenta que los grupos parlamentarios tienen como requisito para su formación al menos 23 eurodiputados de 7 países distintos de la Unión Europea. Qué difícil, ¿eh? Porque es difícil cumplir los criterios, pero esos son los 2 criterios y podríamos ver nuevos grupos parlamentarios en la Unión Europea para esta próxima legislatura. Claro, porque se habla de en torno a 180-190 escaños para el Partido Popular Europeo. La segunda plaza seguiría siendo para los socialistas y demócratas, con unos 130-140 escaños. Entonces, en tercera posición, ahí se encuentra esa disputa. Bueno, son proyecciones, ¿no? Luego todo esto sí tiene que evolucionar. Serían más o menos 80-90 escaños para los liberales. Y luego los grupos de la extrema derecha, estaríamos hablando de que por separado ECR conserva en torno a 70, un poco más, de escaños, y que los de ID serían otros 70, un poquito menos. Quizás si los juntáramos estaríamos hablando de 140, es decir, podrían rivalizar directamente con los 130-140 que le estábamos dando en algunas de las proyecciones. Insisto, esto es muy variable, al final son 27 contextos, de los socialistas y demócratas. Los verdes estarían en torno a 50-60 escaños respecto a la última vez, y cada vez menos además. Y en la izquierda lo mismo, entre 30 y 40 escaños, y habrá que ver qué pasa, porque no solo por la caída de los miembros en sus respectivas elecciones, sino por los movimientos de un grupo a otro de sus integrantes. Y ahí pues los no inscritos, como decimos, abren la posibilidad de que creen nuevos grupos de izquierda. Ahora hablaremos de eso, ¿no? El fenómeno Sarah Wagenes y otros partidos políticos que están pendientes ahí, y el de la derecha, por lo que pueda pasar con ID, que hay algunos como Marine Le Pen que están intentando acercarse a Giorgia Meloni. Veremos qué decide ella, que al final es la que acabará viendo con quién se va, y bueno, pues qué hacen otros grupos. Ahora iremos un poco con ellos, vamos a ir un poco más rápido para no eternizar esta cobertura que va a durar 1000 horas en directo y desde Bruselas. Y bueno, pues el Partido Popular Europeo es curioso, porque tanto el Partido Popular Europeo como el Partido Socialista y Demócrata, los dos tienen como primera fuerza, o parece que van a tener como primera fuerza, por lo bipartidista que se está volviendo el sistema y por la cantidad de escaños que reparte, a partidos españoles. Es decir, el PP y el PSOE son los dos más grandes que se espera que haya en el Partido Popular Europeo y en el Partido Socialista y Demócrata. Pero, bueno, pues profundizando un poco en otros partidos que van dentro de estos grupos, tenemos la Unión Demócrata Cristiana en el Partido Popular Europeo como esa segunda gran fuerza, muy cerquita del PP, la Plataforma Cívica, creo que es, ¿no?, de Donald Tusk, que es ese primer gran gobierno de los partidos del Partido Popular, después de tanto tiempo quedándose con lo que es su cuarta fuerza, Nueva Democracia en Grecia. Ahí sí, Kyriakos Mitsotakis ha sido la referencia durante estos años de yermo, y ahora encontramos a Donald Tusk, bueno, pues impulsando, y el Partido Popular español y la CDU alemana
esperando gobernar en sus respectivos países para devolver, ¿no?, un poco el esplendor del Partido Popular Europeo. Luego tenemos el Partido Nacional Liberal Rumano, que es ese partido que ahora va con los socialdemócratas en el gobierno y que también se presentan a las Juntos. elecciones conjuntamente, pero sus diputados irán a su bancada, ¿no?, y cada uno se repartirá. Y luego ya llegan los republicanos, que esto sí que está en otro planeta, ¿no?, porque está muy en capa Francia caída. da tantos escaños que los republicanos son una de las fuerzas más importantes del Partido Popular Europeo, pero no deja de ser un partido muy menor en Francia ya. Sí. Está bastante liquidado. Voy a soltar así algunos más y ahora analizamos un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, me llama la atención, como es verdad que está dividido, porque si juntáramos a la CDU con la CSU, es posible que sí fuera la primera fuerza del Partido Popular Europeo. Aquí llega el partido bávaro, la CSU alemana, que también tendría, bueno, pues un número importante de escaños al que se podría juntar perfectamente con el partido de Merkel, ¿no? Y luego, bueno, pues hay distintos grupos populares en Hungría que están ganando peso, como una nueva alternativa a Víctor Orbán después de su expulsión, el partido de gobierno ahora en Portugal, después de esa, bueno, truculenta salida, ¿no?, de Antonio Costa, el Partido Socialdemócrata, el GERB búlgaro, el HDZ croata, el Fine Gael en Irlanda, estos gobernando los dos, ¿no?, Forza Italia, por ejemplo, o el OVP en Austria, entre otros muchos que evidentemente no voy a comentar todos porque es un grupo enorme, pero son los principales partidos que forman el Partido Popular Europeo. No sé qué tenemos así sobre el liderazgo y profundizamos en otros grupos. Sí, claro. Aquí lo importante, ¿no?, es que el Partido Popular Europeo está liderado por Manfred Weber, que es, digamos, de la CSU, de la Unión Social Cristiana de Baviera, de lo que ya hemos hablado, y que, digamos, es el candidato que no llegó a ser. El candidato que iba a ocupar la Comisión Europea, la presidencia, y se la llevó al final von der Leyen y, digamos, que quedó en un segundo plano. Pero él supo pensar un poco, ir un poco más allá y, digamos, crear su propia base de poder desde esa posición subsidiaria que era el Parlamento Europeo. Entonces, desde 2019 ha sido el presidente del Grupo Parlamentario Popular, pero en 2022 hubo elecciones internas para la elección de un nuevo presidente del grupo en general de los populares europeos a nivel de todos los partidos, ¿no?, ya no dentro del Parlamento Europeo, y él se presentó sin oposición, consiguió ganar esas elecciones y de esta forma él ahora tiene esa bicefalía, ¿no? Consigue mantener su puesto dentro del Parlamento Europeo y por lo tanto comanda a los diputados y tiene una gran influencia en ese sentido, llevando el grupo más poderoso del Parlamento Europeo, y por otro lado tiene una gran influencia a nivel de los partidos nacionales porque es el que dirige, digamos, es el que tiene esa posición y el que se reúne con los jefes de Estado de los gobiernos que están liderados por conservadores. No lo hace Ursula von der Leyen. No lo hace Ursula von der Leyen, entonces se ha situado dentro de la burocracia interna del Partido Conservador como una figura con grandísima influencia y esto lo está utilizando para mejorar su perfil y, digamos, ser imprescindible. Entonces él ha decidido que va a apoyar un segundo mandato de Ursula von der Leyen. Si sale bien, él habrá conseguido aumentar su influencia. Si sale mal, bueno, es una derrota más, pero quizá le permite presentarse a él. Entonces la cuestión es que él ha conseguido tomar esa posición de fuerza, ha ido elevando a personas de su confianza, por ejemplo, a Roberta Metsola, que era alguien muy poco conocida, la ha conseguido poner como presidenta del Parlamento Europeo. También ha conseguido poner a un griego muy cercano, de Nueva Democracia, muy cercano al primer ministro Mitsotakis, como secretario general del Partido Popular Europeo, quitando al español que había en ese momento, Thanasis Vakolas. Y en general también ha utilizado ese poder para influenciar en las políticas de la Comisión Europea, haciéndole la vida difícil a Ursula von der Leyen, a pesar de que ahora la apoya. Él es el arquitecto que ha hecho que Ursula von der Leyen se desplace hacia la derecha y, digamos, tome políticas más conservadoras. Lo que él ha tratado es de situar al Partido Popular Europeo como el partido de la industria, porque es lo que ha sido históricamente los conservadores, el partido que defendía la industria europea, los automóviles, las grandes siderúrgicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha tratado de este modo es obligar a Ursula von der Leyen a descartar partes de su Pacto Verde Europeo, el Green New Deal, y sobre todo también, de manera muy importante, ha utilizado las protestas de los agricultores en su favor. Entonces ha utilizado todo eso, digamos, todo ese descontento de los holandeses, de los agricultores holandeses, el malestar con la inmigración, y ha utilizado eso para mover, digamos, hacia la derecha al Partido Popular Europeo
y además también es el que por detrás está tejiendo esas alianzas con Meloni y con los conservadores. Digamos que además esto viene en general por esa serie de alianzas y esos intereses que tiene Weber, pero también ideológicamente él viene de la derecha, del ala derecha de la CSU Baviera, viene de un pueblo muy conservador, Que la cristiano. CSU ya es derecha dentro de la Unión Demócrata Cristiana. Exactamente. Entonces, bueno, es una figura muy interesante que a través, digamos, de los puestos de poder internos, de la burocracia, sin la gran exposición pública, ha conseguido tener una grandísima influencia y bueno, digamos que va a ser muy clave en el próximo Parlamento Europeo en comandar esos votos y en comandar esa burocracia interna y en esa alianza con Meloni. Precisamente, Meloni le hizo el favor de no atender a la conferencia de las extremas derechas en España, que hizo Vox en Madrid. Meloni solo ha aparecido por videollamada, precisamente para no molestar a Weber, ¿no? Y presentarse como una persona pues, más moderada, sin, digamos, codearse con Milei, con Santiago Abascal y Le Pen, que por ejemplo también estuvo allí. Le Pen, a pesar de que no forma parte del mismo grupo de Vox. Es ese intento que se está creando, un sector está intentando crear como una alianza de extrema derecha más amplia, ¿no? También ha habido reuniones en Polonia, incluso con Víctor Orbán, mientras que Meloni está intentando tejer esa alianza junto con Weber y crear quizá un gran partido conservador o una gran alianza conservadora extrema derecha que institucionalice ese poder de Menuda revolución Italia, ¿no? política sería eso, ¿no? Sí. Un Manfred Weber que desplazase a esa derecha, que entiendo que es por lo que Ursula von der Leyen se está moviendo un poco más hacia allí, en colaboración con Meloni, cualquiera de los dos. La verdad es que Meloni está siendo cortejada ya no por su propio grupo, sino por 4 grupos ahora mismo, ¿no? Con ID, con ECR, con las 2 almas del Partido Popular Europeo. A ver qué ocurre. Vamos a ver el partido de los socialistas y demócratas, porque una de las claves, como decía, también era la preeminencia, ¿no?, del Partido Socialista Obrero Español. Pero a diferencia de lo que pasaba en el anterior caso, que decía, bueno, si sumamos a la CDU, la CSU se convertiría en el primero, aquí el PSOE, que ya es el primero, todavía se convertiría en más primero si le sumamos el PSC, que es un partido regional federado, ¿no? O que está unido con el Partido Socialista en España y que aquí, bueno, pues es considerado aparte, aunque por supuesto pues van a ir en la misma bancada. Y bueno, pues lo mismo, pues tenemos el Partido Democrático, el Partido Democrático italiano. Sabemos que cuando Matteo Renzi se marchó, se fue a otro grupo. ¿Cómo se llama? Italia Viva. No, digo, la líder del Partido Demócrata, Schiller. Schlein. Schlein, vale. Schlein es una candidata que está más a la izquierda de lo habitual en este partido, más habituado quizá a sectores como Enrico Letta, ¿no? O el propio Matteo Renzi, que fue una revolución personalista en este partido, con tanto cambio que normalmente había en el mismo. Pero bueno, por no pisarnos en el bloque italiano, también tenemos el Partido Socialdemócrata holandés, que es en este caso, ¿no?, el de Timmermans. Y otros grupos, pues bueno, el Partido Socialdemócrata, en este caso el rumano, que es el que es ahora mismo la primera fuerza prácticamente, el Partido Socialista portugués y bueno, Partido Socialista austriaco, el Partido Socialista croata. Estos tienen nombres poco originales, todos se llaman igual, tienen una simbología muy parecida, pero son los que ahora mismo tienen ese auge. Digamos que los gobiernos principales, el del SPD alemán, que no lo he comentado, y que es, si no me equivoco, tercera fuerza, sí, se me ha pasado comentarlo, y el PSOE español. Bueno, pues lo que tenemos aquí, ¿no?, es que, digamos, en 2019 teníamos esa dominación del Partido Socialista Español. Y consiguió situarse como el principal líder de los socialdemócratas en un contexto, digamos, de derrota de los italianos que estaban fuera del gobierno y de derrota de los alemanes que seguían sujetos a Merkel, ¿no? Entonces, eso permitió, digamos, a la delegación española tener mucho margen de libertad, sobre todo en esa alianza con los portugueses. Y por eso Irache García es la líder, digamos, del grupo parlamentario socialista. Habrá que ver si eso se renueva y en qué contexto se sitúa
digamos, en base a los resultados que haya, porque es verdad que los españoles van a seguir teniendo una gran influencia dentro del Parlamento Europeo, porque van a seguir siendo la principal delegación, pero digamos que hay una lucha de poder subterránea, creciente dentro del Partido Socialista, entre los españoles que han perdido ese apoyo, los portugueses, porque han perdido el gobierno y digamos están en capa caída, y por lo tanto no van a tener tanta fuerza para asegurar esos puestos, mientras que pues, los italianos están volviendo, están resurgiendo. La última vez les dieron como concesión la presidencia del Parlamento Europeo. Esta vez no está tan claro que les den ese cargo, por lo tanto habrá que ver qué tipo de concesiones internas hacen los socialdemócratas a los suyos. Y sobre todo los alemanes. Los alemanes ahora sí que están en la Cancillería. Los alemanes Pero tienen influencia a través del Estado alemán. caída en algunas encuestas. En las encuestas, totalmente. Están cuarta fuerza, ¿no? Más o menos. Tercera, cuarta fuerza. Tercera seguro, pero casi cuarta. Exactamente. Sí. Entonces, si bien evidentemente las encuestas están muy mal, ahora mismo tienen el poder del Estado alemán. Y eso es muy potente, eso es muy fuerte para conseguir presión y conseguir cargos. Entonces, digamos que ahí la principal lucha ahora mismo es entre los alemanes y los españoles, en el liderazgo dentro del grupo socialista del Parlamento Europeo. Y por lo tanto, habrá que ver si los alemanes se hacen con el poder de nuevo. Yo creo que ahí quizá Timmermans puede ser un punto de apoyo, siendo los socialdemócratas neerlandeses más cercanos, y además en alianza con los verdes. Yo creo que quizá la clave también está, como digo, en los italianos, en si la delegación española consigue tejer esos lazos, ahora que Portugal está más de capa caída, con los italianos que ahora mismo están prácticamente igualados en las encuestas con Meloni, con Fratelli d'Italia. No tanto como igualados, pero sí que es verdad que se han posicionado como la segunda fuerza después de que el movimiento de Cinque Stelle se haya quedado estancado. Pero es verdad que no están como hundiéndose, que le ha pasado a Forza Italia o a la Lega, pero es verdad que Meloni está muy bien consolidada. Si vamos al grupo de los liberales, aquí hay que decir que es un batiburrillo, porque tenemos varios subgrupos, ¿no? Está el grupo del Ensemble, que es el que protagoniza Emmanuel Macron, ¿no? Que tenemos ahí su principal movimiento, Renacimiento, ¿no? Renaissance. También nos encontramos con otros grupos que están en otras órbitas, como puede ser, por ejemplo, uno de los más fuertes es el ANO, el partido de Andrzej Babis en República Checa, y que es la principal fuerza del país, pero necesita de otros partidos para articular un gobierno que ahora mismo no controla y que, desde luego, no sería en absoluto, creo yo, de la línea de Emmanuel Macron, ¿no? Comparten el liberalismo como corriente económica, pero una línea geopolítica que ya comentamos diferente. Después seguiría, curiosamente, el Modem, ¿no? Otro de los grupos franceses, porque si algo estamos viendo en Francia es la división del campo liberal. Pero aún así es potente, porque suma 3 o 4 grupos distintos, igual que pasa con el Partido Socialista francés, que no estaba muy bien posicionado, pero como tiene una pequeña alianza y el voto europeísta se está reforzando, ¿no? En este caso, pues puede competir de tú a tú con un Renaissance, ¿no? El partido de Macron, que a lo mejor no tiene tan segura la llegada a segunda vuelta en unas futuras elecciones sin Macron, que es su último mandato. Y ahí los socialistas son los que se están posicionando muy bien. Pero hay, como digo, un mare magnum de grupos liberales que están jugando, ¿no? Esa carta. También pues hay otros grupos, el FDP alemán, otros grupos alemanes menores, el partido Azione en Italia, uno también de carácter menor, así como Italia Viva, que también lo comentaba antes, de estos que se había marchado del Partido Democrático y se ha ido a los liberales, y otros grupos menores, insisto, de todos los países. Pues en Bulgaria tenemos el DPS, el PP, el NEOS en Austria, Eslovaquia progresista como principal fuerza alternativa a Robert Fico, la Unión Salvar Rumanía en Rumanía, que ahora está aliada con Ludovic Orbán, y el partido de Mark Rutte, que es uno de los más implicados, ¿no? Quizá en estos movimientos que se van a venir en Europa. Y bueno, precisamente el partido de Rutte es el punto contencioso de la lucha interna que hay dentro de Renovar Europa, porque recientemente este partido liberal, el VVD, ha hecho un pacto de gobierno a 4 junto con la extrema derecha, con Geert Wilders y con los agricultores del BBB. El BBB. Y Peter Omtzigt. Sí, nuevo contrato social, eso es. Estos 4 partidos han formado un gobierno, si bien que el primer ministro no es Geert Wilders, sino que es Dick Schoof, ¿no? Tecnocrático, supuestamente. Tecnocrático, que viene de los servicios secretos neerlandeses y fue antiguo
militante del Partido Socialdemócrata, pero es algo de lo que se alejó hace bastante tiempo. Pero digamos que aquí se está cruzando una línea roja, que es la idea de no cooperar con los partidos de extrema derecha. Entonces, digamos, la líder de Renovar Europa, Valérie Hayer, que es la candidata de los franceses, la candidata de Macron para las europeas, ya ha dicho de manera bastante enérgica que hay que echar al VVD, porque no se puede permitir que pacten con la extrema derecha. Y aquí parece que hay distintas opiniones y que de fondo lo que hay es una disputa entre los, digamos, los centristas más progresistas, más socioliberales de Macron y los liberales de vieja escuela, que no tienen tantas consideraciones, no tienen tanta problema con pactar con partidos de otro signo ideológico, ¿no? Sí, es que este grupo es muy mixto, la verdad. Entonces, por un lado tenemos al Venstre, que como tal se traduce como izquierda radical, que es los liberales daneses. Daneses, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Aunque se llaman izquierda radical, son liberales. Lo que pasa como es el Partido Popular danés, que es de extrema derecha, ¿no? Exactamente. Y bueno, en este caso, pues ellos han apoyado la idea de echar al VVD, mientras que precisamente, por ejemplo, Sandro Gozzi, que es el candidato de Italia Viva, de Renzi, vino a decir, y que es el compañero, digamos, de panel de la francesa. Los liberales presentan dos candidatos como de cabeza de importancia, ¿no? Para las europeas. Y este ha dicho que no es una línea roja, que se puede cooperar con la extrema derecha a nivel nacional, que a nivel nacional no es una línea roja, que eso es a nivel europeo. Es una distinción, pues eso, bastante impuesta como a ti te da la gana, es decir, no tiene criterio realmente, ¿no? Entonces, habrá que ver qué resultado hay, pero hay que recordar que al final Valérie Hayer viene de Renacimiento y por lo tanto del partido de Macron y de Renovar Europa, y ella forma parte de Renovar Europa, pero no forma parte de ALDE, porque Macron nunca ha sido parte de ALDE, que esos son liberales más clásicos. Sí, ese es el otro subgrupo. Exactamente. Entonces, el dinero de la Unión Europea, el grupo parlamentario de la Unión Europea, etcétera, no lo controla normalmente Renovar, sino lo controla ALDE. El clásico. El clásico. Entonces, esa división entre la marca macronista que trajo recientemente, en 2019, y la marca histórica de los liberales de toda la vida, puede haber una ruptura a ese nivel en relación con el tema del VVD. Bueno, pues vamos con las extremas derechas. Aquí hay un poco cosa que tratar porque tenemos los dos grupos que he explicado, los conservadores y reformistas y la identidad y democracia. Pero a día de hoy no sabemos cómo se va a reconfigurar. Lo que tenemos sobre la mesa es el grupo de conservadores y reformistas, que es el que se está acercando bastante al Partido Popular Europeo y a Ursula von der Leyen, está liderado en este momento, o estaría liderado, la primera fuerza pasaría a ser Fratelli d'Italia, de manera consolidada, y cuando tradicionalmente ha sido Ley y Justicia, el partido polaco, ¿no? Tenemos estos dos como grandes pesos, lo cual es importante. Y ojo, porque tercera fuerza a nivel europeo dentro de este grupo sería Vox en España. Después nos encontramos con el partido de Éric Zemmour en Francia, que es Reconquête, y que, bueno, pues se ha afiliado a ECR, pero por lo que podemos conocer es un poco más contraposición a Le Pen. Es un perfil que también ha estado vinculado a Rusia, o al menos a la idea que se tiene en la extrema derecha francesa de las relaciones con Rusia, que no es lo mismo que la que podemos ver en Austria, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, y aquí entran los demócratas suecos, por ejemplo, entra la Nueva Alianza Flamenca en Bélgica, entra también el partido de los finlandeses, el antiguo de los verdaderos finlandeses, ¿no? Y otros partidos menores, bueno, pues no sé si es en Grecia la Solución Griega, me parece que se llama el partido, el Elam chipriota, por ejemplo, una serie de partidos menores que, bueno, que están en ECR. Mientras que en ID, y esto es mucho más llamativo porque Francia reparte más escaños, en este caso incluso que Italia, Rassemblement National es el partido hegemónico. Y se espera más de 30 escaños solo del partido de Marine Le Pen si se cumplen los pronósticos, lo cual es una verdadera barbaridad, porque el siguiente ya es Salvini, que solo tendría 7, sí, más o menos, todo esto son estimaciones. Y la Lega de Salvini, bueno, este partido ya es pues, bastante más... están más escorados, digamos, ¿no? Tenemos Le Pen, Salvini y después viene ya el partido de Bert Wilders, ¿no? Que lo has comentado antes, así como el FPO austríaco, el Vlaams-Velan, que es el otro partido flamenco, como decía antes, está un partido flamenco en cada uno de los grupos de extrema derecha.
Y bueno, otros como el Partido Popular Danés, que os decía antes, que al final es uno de los más importantes. Lo que pasa es que ya, por ejemplo, Europelex está haciendo alguna proyección de que se pudieran juntar estos grupos y contempla que los que se junten sean los de Le Pen, con los de Meloni, con Ley y Justicia, con Fidesz, que está ahora mismo no inscrito después de ser expulsado por el Partido Popular Europeo, la Lega, que podría también abandonar el grupo de ID según esta imaginación, no tenemos ninguna evidencia, pero son cosas que se han comentado. Vox, que ya forma parte de este grupo, el Partido de la Libertad de Austria, según esto también abandonaría ID, yo no sé hasta qué punto encaja un partido austriaco aquí, Reconquista, el Blamsvelang, Chega es un partido que aunque esté en ID, ahora mismo tiene una política muy parecida a Vox, entonces encaja bastante más en el partido de Vox, los demócratas suecos, los finlandeses y ya los que he comentado. Dejando, por lo tanto, un nuevo grupo liderado por Alternativa por Alemania, que lo llaman así, el grupo liderado por Alternativa por Alemania, que también era una de las grandes fuerzas de ID y ya ha sido expulsada. Bueno, pues comentarios vinculando pues que los miembros de las SS no eran todos criminales, ¿no? Sí, ese tipo de cosas le preguntaron que si él consideraría un criminal de guerra a un miembro de la SS y dijo, por llevar un uniforme de la SS no eres inmediatamente un criminal de guerra. Ese tipo de cosas que se han Cuando expulsado precisamente la SS era el cuerpo más ideológico, más, digamos, asociado al propio partido nazi. No es como ir en la Wehrmacht o en otro cuerpo auxiliar del propio Reich alemán. Pero insisto, Le Pen ya tenía problemas con AfD antes de estas declaraciones y ya había disputas por la política migratoria. O sea, yo creo que aquí Le Pen ya buscaba una salida y según este tipo de propuestas se quedaría el grupo de Alternativa por Alemania con tan solo Renacimiento búlgaro, por ejemplo, uno de los miembros de Confederación en Polonia, el grupo República eslovaco, Niki, el partido griego, también de extrema derecha, bueno, otro de los grupos de Confederación, un partido pequeño esloveno, que tendría un escaño, y el posible escaño de Alvise en España. Que esto, bueno, habrá que verlo porque esto es imaginar muchísimo, ¿no? Estas son las cosas que hay en la extrema derecha. Vamos a ver si nos da tiempo rápidamente a analizarlo, que tenemos a la izquierda y a los verdes como final. Sí. Bueno, aquí lo curioso y lo paradigmático es que el ECR está en una luna de miel, ¿no? Les están cortejando y Meloni tiene esa propuesta encima de la mesa de una mayor cooperación después de las elecciones europeas, pero lo curioso es que si miramos los grupos que tenemos hoy en día, el ECR se estanca. Es decir, los que suben por los que bajan. Sube Vox, sube Hermanos de Italia, aparece la opción rumana AUR, pero todas las bajadas del resto de partidos en las otras zonas hace que el ECR quede más o menos igual que como está ahora mismo en términos de cantidad de escaños. Entonces eso es curioso. La cuestión es que evidentemente hay mucha negociación por la cuestión de Orbán, de la idea de unirse al ECR, que es digamos, donde ha mostrado más predisposición. El problema son esas fricciones con los sectores proatlantistas y pro-Ucrania frente a los más neutralistas, ¿no? O incluso prorrusos. Entonces, al final, el interés de Meloni es entrar en las instituciones y consolidarse, no hacer un grupo más grande que no le permita tener maniobra. Aquí lo curioso, por otro lado, por ejemplo, la nueva Alianza Flamenca, que es el que comentabas como contraparte, ha dicho durante las últimas semanas que no se sienten en casa dentro del ECR. Quizá hagan algún cambio. Pues a ver a dónde, porque habrá que ver. Igual al grupo nuevo, pero el Vlaams-Velang me parece que encaja más que la Alianza Flamenca. Pero bueno, como ya se está desdibujando todo y los grupos son solo parlamentarios... Sí. Después, dentro de Identidad y Democracia, lo curioso es al revés. Están lo que es dentro del discurso y dentro de la situación política muy mal. Están descomponiéndose con una expulsión de uno de los partidos más importantes y, sin embargo, si se mantuvieran incluido con Alternativa por Alemania, con el grupo completo que tenían en 2019 y trasladamos qué resultados tienen ahora, superarían a CR, se convertirían en la tercera fuerza política, superarían al ECR y digamos que sería el grupo parlamentario de extrema derecha más importante del Parlamento Europeo. Sí, es que estaban en auge hasta esta disputa porque, claro, interna. salvo la Liga, Salvini, sí. que está en capa caída, como habías dicho. Todo lo demás está floreciendo. Todos los demás, exactamente, estamos teniendo muy buenos resultados. El FPÖ de Austria, el AfD y Le Pen en Francia. Entonces, es curioso, pues,
que políticamente no acompaña al momento y que ahora mismo lo que tenemos es una reconfiguración que veremos cómo se da y que Marine Le Pen está empujando para entrar a un acuerdo con Meloni, que yo creo que en buena parte dependerá de hasta qué punto ella se siente excluida o arropada en la Unión Europea por el resto de sectores conservadores. Habrá que ver, por lo tanto, qué hace esas conversaciones que hay entre Viktor Orbán, Mateusz Morawiecki, de Ley y Justicia en Polonia, y también Fabrice Leggeri, que es de los italianos, que son los que han, sobre todo, mantenido reuniones durante las últimas semanas, también en Varsovia, y a ver en qué dirección va la situación. Y bueno, para terminar, pues tenemos la situación de los verdes y de la izquierda, que no es que estén especialmente vinculados últimamente. Ha habido muchísima polémica porque es como el partido que algunos se ha vendido como el partido antiguerra frente al partido guerra, pero es mucho más que eso, ¿no? Y la verdad es que en los verdes, bueno, pues encontramos que la principal fuerza son los verdes alemanes. Alemania es el país que más reparte, los verdes han caído un poquito, pero siguen siendo muy importantes. Y luego, pues un montón de grupos, los ecologistas, los verdes franceses, que sí que tienen otra línea política un poquito más diferenciada que la alemana, pero sobre todo, bueno, pues ese nuevo auge del partido verde neerlandés, de los distintos partidos. Bueno, hay muchísimos partidos, ¿no? Los partidos verdes belgas, que son dos, ¿no? Uno en cada franja, como en todos, ¿no? El Groen y el Ecolo. Los miembros de Volt, porque al final van dentro de la Alianza Libre Europea otros grupos, ¿no? Que ahí aparentemente podrían tener representación en Alemania y Países Bajos, y bueno, pues algunos grupos verdes en España, en Italia. Sí, Sumar parece que podría tener relevancia dependiendo de cuántos escaños saque. Pero si llega a los 5, más, si solo se quedan 3 o 4, lo van a tener. Me refería más a la división, que ya sabemos que en España se da entre ahora repúblicas y Sumar en general, y luego Podemos, que eso ya es izquierda, el grupo de la izquierda, quiero decir. Estos dos, sus miembros están divididos, es decir, en ahora repúblicas, Bildu iría al grupo de la izquierda, mientras que Esquerra Republicana va al grupo de los verdes y la Alianza Libre Europea. Pero, por ejemplo, en Sumar tenemos el hecho de que tanto la candidata de Sumar, la candidata de Compromís y la candidata de los candidatos de Más Madrid, si consiguieran representación, así como los comuns, que me estaba olvidando, irían también seguramente al grupo verde, porque también los comuns hasta ahora han tenido un peso relevante en este grupo, y mientras tanto el candidato de Izquierda Unida iría al grupo de la izquierda, ¿no? Igual que pasaría como digo, con los de Bildu. Pero en la izquierda, igualmente, los españoles están ya tan atomizados que lo que nos va a centrar vuelven a ser los alemanes y los franceses, ¿no? Ya no solo los verdes alemanes y los verdes franceses, como decía, sino también el hecho de que la Francia insumisa se convierte ya en prácticamente el único gran grupo que todavía mantiene algo de peso con influencia política después del descalabro de Syriza, que sigue siendo una fuerza muy importante. Ha conseguido mantenerse por encima del PASOK, que es bastante importante. Está ahí la cosa, porque las encuestas, algunas, ahí también varían, dan a Syriza por encima y otras por debajo, pero casi todas por encima, y con otros pisando los talones, como el KKE, otros grupos de ECR, ¿no? La Solución Griega me parece que era uno de los que estaba mejor posicionados. Pero bueno, por ir con el tema de la izquierda, como digo, Die Linke sería todavía, pues como digo, ¿no? igual que pasa con Syriza, otro grupo menguante de la izquierda, en este caso la alemana, el partido de la izquierda alemana, e irónicamente uno de los pujantes, aunque se ha desinflado en los últimos meses, pero pujante aún así, que es el Sinn Féin irlandés, pues es que Irlanda reparte pocos escaños, entonces seguiría siendo... Y pasa lo mismo en Chipre. Una cuarta fuerza. Lo mismo, exactamente, porque el AKEL, que es el partido chipriota, es uno de los más importantes de la izquierda en toda Europa, pero claro, reparte que se llevaría 2 escaños, me parece que dan. Y bueno, luego el partido belga, que también el partido del trabajo, el partido del trabajo belga, está creciendo enormemente en las 3 zonas, en Flandes, en Valonia y en Bruselas.
Pero bueno, pues también, y ya con esto sí que terminamos, se crean nuevas propuestas. También Europe Elects ha hecho otra proyección posible, como lo del grupo liderado por Alternativa por Alemania, pues crean el grupo de la izquierda conservadora. Lo han llamado así, pero no tenemos ningún indicio de qué sería. Y ojo, porque no es solo Sarah Wagenknecht, que es la principal novedad que viene aquí como a revolver a la izquierda, sino que la principal fuerza, si se diera esa coalición, que sería muy compleja, para explicaste al principio lo que hace falta para que se dé un grupo parlamentario, sería el movimiento Cinque Stelle. Y estos cuentan con la opción Se podría decir de que una se izquierda que pone más énfasis en lo nacional, una izquierda más soberanista. de que se unan algunos grupos como el Smer y el Klas, que han sido expulsados de los socialistas y demócratas en Eslovaquia y que pueden encajar en izquierda conservadora. Que ahí da el número, pero no da que haya 7 países. Estamos hablando de 3 Ya, países. pero a ver, cuenta Alemania, con escaños que se ha sacado de donde te digo, porque no tienen mucho sentido. Cuentan con Junts per Catalunya, por ejemplo. Pero bueno, es que al final están no inscritos también, ¿no? Si no me equivoco. Es como que han intentado coger de no inscritos lo que han podido. Por ahora me parece complicado. Yo es verdad que he especulado con que el KKE es una opción izquierda conservadora en algunos aspectos, es comunismo, o sea, no es izquierda conservadora, ¿vale? Pero quiero decir que es bueno, más... tienen ciertos aspectos conservadores, como por ejemplo el pero tema del porque son matrimonio más gay, que votaron en contra. Exactamente, eso es a lo que me refería. Y que pudieran tener algo que ver, pero es verdad que se ha dicho que Sarah Wagenknecht, pues si se intenta distanciar del eje izquierda-derecha o al menos no asociarse con la izquierda, pues entrar con un partido comunista, al menos declarado, lo veo ortodoxo, es complicado. También es complicado con el movimiento Cinque Stelle, pero bueno, son como los candidatos que hay sobre la mesa. Y ya esto es que lo decidan ellos, ¿no? Yo digo lo que hay. Lo interesante de los verdes ahora mismo es que, bueno, ahora mismo hay una disputa, ¿no?, sobre la cuestión de la futura Comisión Europea y sobre el apoyo a von der Leyen. Es el debate interno que hay en los verdes, porque digamos que ella ha dado un giro en su dirección con el tema de las protestas agrícolas, donde básicamente ha descartado ciertas cuestiones del Pacto Verde Europeo y sobre todo ha puesto más énfasis en los subsidios agrícolas y a la industria. Y además dar también más espacio para la transición ecológica, la transición verde, a las industrias más intensivas, por ejemplo, del automóvil. Entonces, digamos que eso ha abierto una controversia dentro del seno de los verdes sobre la continuidad del apoyo a von der Leyen y de ahí viene también el flirteo con Meloni. El tema, dentro de la estructura digamos, interna de los verdes, esa disputa se da principalmente entre alemanes y franceses. Los alemanes van a tener representación sí o sí y por lo tanto, en principio, además van a ser los que lideren y tienen ya esa coalición de gobierno en Alemania y además son los que van a nominar a von der Leyen. Porque, digamos que von der Leyen, al ser alemana, la tienen que nominar el gobierno alemán y en el acuerdo de gobierno entre semáforo, ¿no?, entre liberales, socialdemócratas y verdes, son los verdes los que deciden la nominación del candidato para la Comisión Europea. Lo que pasa es que el consenso que hay es que se nomina a von der Leyen y si no puede ser von der Leyen se elegirá a alguno de los verdes. Digamos que principalmente los candidatos que tienen a ojo los verdes son 2 secretarios de Estado que trabajan para Hayek en el Ministerio de Economía. Lo que pasa es que esos seguramente no tengan opción porque la que va a salir va a ser von der Leyen. Entonces, digamos que los verdes alemanes, como ya han mostrado en su acción de gobierno, son más favorables a llegar a pactos y, digamos, si hace falta, por la guerra, abrir centrales de carbón. Mientras que los franceses son más radicales, no están en el gobierno, son más de izquierdas y están básicamente a punto de extinguirse. Podrían tener sus peores resultados en 30 años, podrían quedarse incluso fuera del Parlamento Europeo si no llegan a ese 5%. Tienen en una situación muy difícil y, por lo tanto, digamos que si se quedan fuera, los verdes van a dominar sin ningún tipo de problema. Y yo creo que lo más probable es que ocurra bajo ese escenario es que los verdes traguen, acepten la coalición con Meloni, apoyen a Ursula von der Leyen y se siga un pacto verde desaguado, ¿no?, en el cual se acepte las demandas de la industria y de los agricultores. Dices liderado por los verdes alemanes. Por los verdes alemanes. Es muy probable que ocurra eso y que, digamos, la influencia de los franceses quede diluida, ya sea porque tengan muy poca representación o porque directamente no tengan representación porque están al borde de la extinción. Entonces es bastante interesante esa situación interna en los verdes, de cómo se dé. Yo creo que Sumar en España va a seguir la dirección general y no va a tener mayor problema
en aceptar la dirección de los verdes alemanes con los que mantienen una buena relación. Sí, también pactistas. Sí, exactamente. Por otro lado, en ¿La izquierda? la izquierda, digamos que la situación tampoco tengo mucho más que decir porque es muy, muy parca, ¿no? Está, como dices, el tema de Sara, que puede llevar a que Sara Wackenberg, que puede llevar a la extinción de D-Link. Eso es quizá una de las cosas más importantes, porque se están teniendo Quizá más en las ninguna nacionales posibilidad. que en las europeas, porque se reparten muchos escaños, pero sí, lo Sí. va a reducir a la mínima expresión. Sí, eso es. Y después también está el tema del movimiento 5 estrellas, que puede ser que, bueno, hay bastantes posibilidades, podrían intentar unirse a la izquierda, porque ahora mismo que se han alineado más, digamos, en una política de bloques dentro de Italia, el bloque de la derecha, que están todos juntos, Lega, Forza Italia y Hermanos de Italia, y el otro bloque que ya decisivamente se ha situado como el bloque de la izquierda, con menos matices, 5 estrellas y los socialdemócratas. Eso podría llevar a que 5 estrellas se uniera a la izquierda. Yo creo que existe esa posibilidad y digamos que podrían darle un impulso a ese grupo. Bueno, pues esas serían las opciones que hay sobre la mesa. Insisto, son muchísimos partidos. Espero no haberme equivocado con la afiliación de ninguno de ellos. Así que, bueno, por ejemplo, me he basado en esas expectativas, ¿no?, de Europe Elects para algunos de ellos, porque no podemos tampoco saber qué van a hacer los partidos después de las elecciones. Entonces, bueno, ya veis que, por ejemplo, con el caso de los españoles, creo que cometen algún error, pero no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con ellos. Y con esto, pues, cerramos la cobertura desde Bruselas. Un placer, nos vemos. Encantado.